La clase de hoy va a ser sobre sinapsis. Y voy a empezar con algunos conceptos básicos. Las neuronas son células muy polares, son células que tienen regiones muy bien definidas. Uno puede distinguir tres regiones: el cuerpo o soma, el árbol dendrítico, y vamos a tener las dendritas apicales y las basales. Estos son básicamente, tanto el soma como las dendritas, son los lugares típicos donde la neurona recibe aferencias. Y por último tenemos como tercera región el axón. El axón va a ser una especie de cable por donde a su vez la neurona puede transmitir información hacia otras neuronas, ¿no? Como se ve en el dibujo. Y las neuronas pueden tener diferente forma y su árbol dendrítico puede ser muy ramificado, como el caso de las células Purkinje del cerebelo, o menos ramificado, como el caso de las células bipolares. Y en el medio tenemos varios grados de ramificación en diferentes lugares del cerebro. El axón no va a ser tan ramificado como las dendritas, pero sí puede tener colaterales, como se ven acá en este dibujo, ¿no? Entonces, la información, como habíamos dicho, por lo general va a ir de las dendritas hacia el soma. En el soma se va a integrar esa información para después, si se llega a un umbral, la neurona puede a su vez enviar información a través del axón. Cuando uno mira una sinapsis, como esta por ejemplo en el diagrama, si uno amplifica esto, uno puede ver que la sinapsis contiene tres elementos. Un elemento presináptico, el botón axónico, o sea, en la terminal axónica, un elemento postsináptico y un espacio en el medio, ¿no? Que es el espacio sináptico o synaptic cleft en inglés. En la parte presináptica vamos a tener las vesículas que van a contener neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a ser liberados y harán contacto con receptores que se encuentran en la dendrita postsináptica. En el microscopio uno puede distinguir dos tipos de sinapsis, ¿no? Las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 se caracterizan por tener una zona muy densa que se ve bien oscura en el microscopio, como acá. Y esto contrasta con la especialización presináptica, que no se ve así de densa en el microscopio. Por lo tanto, se les denominan a este tipo de sinapsis asimétricas. Las tipo 2, como este ejemplo, en el microscopio no se ve tanta diferencia entre la parte postsináptica y la presináptica, ¿no? En ambos casos no se ve una zona así bien oscura, bien densa. El motivo por el cual uno ve esto así tan denso es porque acá hay una cantidad muy grande de proteínas, por ejemplo de andamio, receptores, etc. Y por lo general, cuando uno encuentra sinapsis del tipo 1, es decir, asimétricas, este tipo de sinapsis suelen ser excitatorias. Y por lo general, cuando uno encuentra sinapsis de este tipo, que son las simétricas, ¿no? Donde uno no encuentra una diferencia tan grande en el microscopio electrónico entre la zona postsináptica y la presináptica, estas sinapsis son inhibitorias, gabárgicas.
Esta sinapsis tipo 1, por lo general uno las puede ver, como está en este diagrama, correspondientes a espinas sinápticas que hacen contacto, bueno, con el axón presináptico, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra estas espinas sinápticas, una espina es esta especialización de la dendrita, que tiene un cuello, ¿no? y una cabeza, un poco como una forma como de hongo, en la dendrita, corresponde entonces a sinapsis excitatorias, glutamatérgicas, porque el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Las tipo 2 son las inhibitorias GABAérgicas y no van a tener estas especializaciones llamadas espinas, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, esta zona es como se ve menos densa la postsináptica, entonces no se ve tan diferente la zona pre a la postsináptica, ¿no? Como ya hemos dicho, el motivo por el cual esto se ve así de denso es por todas estas proteínas que están ahí contribuyendo a la estabilidad de la sinapsis y a su funcionamiento, que es mucho más prominente que en los casos de sinapsis del tipo 2. La parte oscura que uno ve en la zona presináptica suele ser por las vesículas, ¿no? Y también proteínas que están todas ahí liberando neurotransmisores o porque funciona la sinapsis. Cuando uno mira estas espinas, ¿no? Ahora estamos hablando de las espinas sinápticas que corresponden a sinapsis excitatorias glutamatérgicas, ¿no? Este tipo de forma. Si uno mira esto no es estático, las espinas no son estáticas y uno puede encontrar de diferentes formas y tamaños y van cambiando según el desarrollo del animal. En etapas muy tempranas del desarrollo hay bastantes espinas con esta forma de filopodio. A medida que uno avanza en el desarrollo, o sea, a medida que el animal va madurando, el sistema nervioso central se va madurando, uno empieza a tener espinas con la forma de hongo. Uno puede ver acá en este diagrama, en el caso de apenas el animal nace, uno puede encontrar más filopodios que van a ir desapareciendo a medida que el animal vaya entrando en la adultez. Y en la adultez vamos a tener más espinas con forma de hongo, ¿no? Que uno las considera más maduras y más estables. Si uno mira un video de estos filopodios, puede ver que son muy... esto es un video acelerado. Pueden ver que son muy cambiantes y muy activos. Se supone que el filopodio puede elongarse y retraerse y solamente va a empezar a cambiar hacia una espina de este tipo, del tipo de hongo, una vez que ha tenido un contacto, ¿no? con un botón axónico presináptico. Entonces, si yo tengo por un lado la parte postsináptica, ¿no? Digamos que sea una espina postsináptica, y por el otro lado tengo el botón axónico, ¿no? Entonces la terminal axónica. Hay varios pasos para que un neurotransmisor entre en contacto con un receptor. Los pasos son, primero, el neurotransmisor, en este caso, del ejemplo, es llamado ZZ, como ejemplo. Primero tiene que haber un precursor, ¿no? Que en este caso lo han marcado como X, que tiene que entrar a la neurona y por diferentes enzimas pueden dar lugar a el neurotransmisor. Entonces, hay una vía enzimática responsable de
sintetizar este neurotransmisor ZZ. El neurotransmisor tiene que entrar a la vesícula por un transportador vesicular. Una vez adentro de la vesícula tiene que liberarlo al neurotransmisor al espacio sináptico. Este neurotransmisor puede actuar sobre un receptor postsináptico, esto dar una respuesta a la célula postsináptica. También puede actuar en un receptor que la misma neurona tenga, o sea, sería un autorreceptor. Y hay mecanismos para sacarse, digamos, este receptor del medio, o sea, sacarlo que deje de actuar. Porque no sería bueno tener un receptor dando vueltas continuamente. Para regular esto, cuánto tiempo se encuentra afuera, hay varios mecanismos. Un mecanismo, por ejemplo, puede ser que haya enzimas que lo metabolicen. O sea, el neurotransmisor va a estar en el espacio sináptico y una enzima, por ejemplo, acá hay una enzima en la parte postsináptica, lo puede degradar. Entonces lo va a degradar en una molécula que no tenga actividad, que ya no va a actuar sobre el receptor. También puede ocurrir que este neurotransmisor sea reciclado o que vuelva a entrar a la neurona que lo liberó por un mecanismo que en inglés se llama reuptake, ¿no? La neurona mediante un transportador permite que el neurotransmisor entre. Una vez que está adentro pueden ocurrir dos cosas. Lo puede reciclar, pero también puede ser que lo degrade, que haya alguna enzima acá adentro que se encargue de degradarlo. Cualquiera de ambas opciones. Y también, por último, las células gliales pueden tener transportadores que permitan la entrada de este neurotransmisor y puede ser degradado por enzimas que estén en la célula glial. La última forma de disminuir la cantidad de neurotransmisores que tenemos en el espacio sináptico es simplemente por difusión, ¿no? Que difunda a lugares donde ya no hay receptores que activar. Pero las neuronas suelen tener mecanismos para sacarse de encima ese neurotransmisor, ¿no? Principalmente los mecanismos son el reuptake y por otro lado la degradación por enzimas que lo metabolizan. Uno puede hablar de... hay muchas enfermedades que están relacionadas a cambios bastante drásticos en la distribución de las espinas, ¿no? Cuántas tenemos, cómo se ven. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una neurona acá normal, digamos, de un individuo sano, si la comparamos con diferentes condiciones, podemos ver diferencias estructurales bastante llamativas e interesantes. Por ejemplo, una persona que sufra de Alzheimer va a tener menos dendritas, menos espinas en su árbol dendrítico que la persona sana. Lo mismo ocurre con una persona con síndrome de Down, ¿no? Hay menos espinas en su árbol dendrítico que una persona sana. Pero no solamente hay menos espinas, sino como pueden ver, también el árbol dendrítico está reducido. Ven que las ramificaciones que tiene esta neurona son menos que las que tiene esta, ¿no? Si comparan los árboles dendríticos, no solamente las espinas. Lo mismo con un individuo con síndrome de Down. El árbol dendrítico es menor. El estrés crónico, la ansiedad también pueden producir que las neuronas disminuyan su árbol dendrítico, ¿no? Y también que esas dendritas tengan a su vez menos espinas. Pero no son... no es el único caso donde una de estas condiciones está asociada
siempre a un árbol dendrítico menor, ¿no? O menos espinas. Por ejemplo, un caso clásico, en el autismo las personas tienen menos dendritas, el árbol dendrítico está reducido, pero tiene muchas más espinas. Menos dendritas, pero más espinas que una neurona de un individuo que no tiene esa condición. En el síndrome de Fragile X, por ejemplo, lo que encontramos es que hay menos espinas con esta forma de hongo maduras, ¿no? Entonces vamos a encontrar más espinas con alargadas o con las formas casi, o sea, como de filopodia. Entonces uno puede asociar estos cambios estructurales en el árbol dendrítico y en las espinas con diferentes condiciones, diferentes enfermedades, ¿no? Esas son las sinopatías.